Livia no la veo a los años, pero me da muchísimo gusto tenerla en la clave. Además que la encuentro tremendamente rejuvenecida y me da tremendo gusto. Creo que fue el resultado de dedicarme haber salido de la asamblea. Para mí también me da mucho gusto verle, estimado Fernando, a los años. Realmente sí han sido unos 4 años, por lo menos, que no le he visto. Y muchas gracias por sus gentiles palabras respecto a la referencia a mi persona. Así que presta a poder compartir con usted en este espacio. Muchísimas gracias, Livia. Le hemos invitado para poder ir desentrañando, ir desanudando las cuestiones que se han discutido desde el día viernes. Y quería hacer un repaso parte por parte. En principio, se lo acabo de preguntar a Esteban Torres, la moción que el presidente es para negar el informe de mayoría. Y negado el informe de mayoría, conocer el de minoría. Siendo esto así, lo que se niega es el informe, es decir, dejaría por fuera este argumento de UNES de que al negar el informe se niega la ley. Claro, a ver, me parece importante señalar justamente qué es lo que pasó en la sesión del Pleno. El antecedente es que el presidente de la República tiene esta competencia de la Constitución para mandar proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica. Esos proyectos, de conformidad con el 140 de la Constitución, pueden ser aprobados, pueden ser modificados o pueden ser negados o archivados. ¿Qué es lo que sucedió en el presente caso? Que la comisión, el momento en que estaban en la sesión, no es que puso en consideración el proyecto de ley presentado por el señor presidente de la República en su texto original. Ese proyecto lo modificó. Al interior de la comisión se recibieron observaciones de la ciudadanía, de varios sectores, y presentó un texto modificado del proyecto de ley original del señor presidente de la República. Y sobre la base de eso presenta una moción de aprobación de ese texto modificado del proyecto original remitido por el presidente de la República. Esta moción la presenta el asambleísta Francisco Jiménez. Se somete a votación y no obtiene el número de votos, es decir, 70 votos. ¿Qué sucede a continuación? El señor asambleísta Esteban Torres presenta una negativa del informe de mayoría, es decir, de este informe que contenía el proyecto modificado del texto original remitido por el presidente de la República. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que entre a conocerse el informe de minoría y el proyecto de ley que estaba junto al informe de minoría presentado por el asambleísta Zambrano, pues pueda ser puesto en conocimiento del Pleno y sometido a votación. Esta moción inicial presentada por el asambleísta Esteban Torres definitivamente obtuvo los votos y permitió que el asambleísta Zambrano a su vez pudiera presentar una nueva moción respecto al proyecto de ley adjunto a su informe de minoría. Se presenta esta moción, tampoco obtiene los votos. Entonces, aquí un paréntesis. Permítame. La Asamblea Nacional hasta ese momento tenía 2 opciones. O aprobaba el proyecto de ley original remitido por el presidente de la República, o escogía entre estas 2 alternativas de modificación del texto original, la de Francisco Jiménez y la del asambleísta Carlos Zambrano. Ninguna de las 2 pasó. ¿Qué única alternativa tenía la Asamblea Nacional frente al proyecto original remitido por el señor presidente de la República? El archivo. Lastimosamente no se obtuvieron el número de votos y por eso entró por el Ministerio de la Ley. Es decir, Livia, y estoy tratando de ir entendiéndolo junto a mi audiencia, es decir que si es que no se negaban los informes, tanto el de minoría como el de mayoría, ¿debía correrse nuevamente votación para el proyecto de ley? A la final, como le digo, el proyecto de ley original, la única forma como podía dejar de entrar en vigencia era aprobando cualquiera de estas 2 modificaciones, la presentada por el asambleísta Francisco Jiménez o la presentada por el asambleísta Carlos Zambrano. Dado que ninguna de esas 2 opciones alcanzaron el número de votos que requería el Pleno, la opción definitiva para cerrar estos 30 días plazo que estaban corriendo de conformidad con el 140 de la Constitución era el archivo del proyecto de ley original. Lastimosamente, como le digo, esto no pasó y por eso el presidente de la República puso en consideración de la ciudadanía, ya ha publicado en el registro oficial, pues este proyecto de ley calificado de urgencia en materia económica. Livia, con su experiencia, ¿le parece que la actual composición legislativa tiene conocimiento suficiente? O sea, a mí me resulta tremendamente decidor de... digamos que si es que estamos tomando por bueno las excusas que ha dado UNES, a mí me resulta tremendamente decidor de un desconocimiento sobre cómo se manejan las cosas en la Asamblea, que un bloque de 48 se pare y se vaya mientras todavía se vote el archivo de un proyecto de ley.
Bueno, hay que tener claridad que yo sí siento que esta Asamblea Nacional nos ha fallado. El máximo órgano de liberación democrática que estaba llamado a realizar reformas a este texto remitido por el señor presidente de la República no cumplió su rol. El rol de legislar, de modificar, de atender estas demandas ciudadanas que fueron recogidas en el informe de mayoría y también que deben haberse reflejado en el informe de minoría, y no optar por cualquiera de las dos opciones y permitir que entre por el Ministerio de la Ley. Recordará usted, estimado Fernando, que si nos encontramos en este momento es porque el señor presidente de la República en su momento ya mandó un proyecto de ley de urgencia en materia económica que tenía más de una materia, y por eso el Consejo de Administración Legislativa no lo calificó. Y ahí inclusive esta Asamblea Nacional se enfrentó a la ejecución de la muerte cruzada prevista en la Constitución. Y no se dio, obviamente, paso a esto porque, obviamente, el señor presidente de la República volvió a remitir nuevamente ese proyecto, y lo que esperábamos todos definitivamente era que el interior del Parlamento pues hubiera esta sensibilidad en el sentido de modificarlo, cambiarlo, mejorarlo, de lo que fuera falta. Nosotros estamos conscientes que la situación económica del país realmente es complicada, pero también el legislador tiene una competencia y tiene un compromiso con todos nosotros para modificar los textos de mejor manera. Entonces, definitivamente lo que pasó en la sesión del viernes nos llama la atención, porque como usted conoce plenamente, no es que uno va a una sesión del Pleno sin saber qué votos hay. Uno sabe con anticipación si tiene o no los votos para aprobar, para archivar, para las mociones. No es que uno va ciego al Pleno. Imagínese lo que sería una sesión del Pleno sin saber con cuántos votos cuenta. Por eso sí me extraña que definitivamente luego de que no se obtuvo los votos para el archivo, ante esta abstención no hubiera existido algún asambleísta que plantea alguna rectificación a la reconsideración de la votación con la finalidad de hacer un último intento para ver si la Asamblea Nacional se podía pronunciar de otra manera. Lastimosamente eso no sucedió. La señora presidenta de la Asamblea Nacional, obviamente en ejercicio de sus competencias establecidas en la ley, clausuró la sesión, y eso cerró toda posibilidad para que la Asamblea Nacional pudiera revisar ese texto antes de que fenezca el plazo. Y ahora que contamos muertos heridos, aparece Pachacútec a decir que quiere presentar este proyecto reformatorio, derogatorio de la reforma tributaria. Hablemos sobre la facultad de crear, modificar o anular tributos que tiene exclusivamente el presidente de la República según la Constitución. El proyecto de Pachacútec entonces no tendría vía por ningún lado. Aquí tenemos dos reglas constitucionales. Definitivamente usted va a encontrar varias posturas en torno, por un lado, a la competencia exclusiva que tiene el presidente de la República en torno a crear, modificar o extinguir impuestos, aumentar el gasto público y modificar la división política administrativa del país. Si nosotros nos vamos a los precedentes que existen en la Asamblea Nacional en torno a reformar o derogar leyes calificadas de urgencia en materia económica, pues no tenemos precedentes de derogatorias. Sí tenemos un precedente de un artículo, varios artículos que fueron reformados en la Ley de Fomento Ambiental. En el primer periodo legislativo entró por el Ministerio de la Ley, es el único caso que ha entrado por el Ministerio de la Ley hasta el día de hoy, en que ya serían 2 casos desde el 2009 en adelante. En ese caso en particular, un asambleísta presentó un proyecto reformatorio vinculado con el impuesto verde, recordará usted. Y en ese caso, pues el CAL lo admitió a trámite, lo calificó, con posterior el señor presidente de la República también remitió su propia iniciativa y terminó siendo aprobado y publicado en el registro oficial. Y el segundo antecedente que ya tenemos a nivel de la Corte Constitucional es ante una objeción que se realizó respecto de una reforma a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en torno al IVA. La Corte Constitucional en su momento señaló que no se estaba afectando esta competencia exclusiva y excluyente del presidente de la República. Entonces, tenemos un antecedente en la Asamblea Nacional, tenemos un antecedente en la Corte Constitucional en torno a la interpretación de esta competencia exclusiva del presidente, no tenemos un antecedente de ley derogatoria. Ahora, ¿cuál es el sentido que podría darse respecto del 140 de la Constitución? Habrían algunas alternativas. La una es que el 140 es una excepción a la regla general respecto de la competencia exclusiva y excluyente del presidente de la República. La segunda alternativa de interpretación es que la Asamblea Nacional solo tendría la posibilidad de plantear leyes derogatorias en la medida en que el contenido de esas leyes calificadas de urgencia en materia económica no tengan que ver con el ámbito tributario. ¿Cuál de estas dos reglas sería la adecuada? Es algo que va a tener que decidir al final del camino el Consejo de Administración Legislativa, que está llamado a calificar el proyecto de ley. Vamos a suponer que no llega a calificar el Consejo de Administración. Pero ahí no hay interpretación de constitucionalidad que supera las facultades del CAL.
es que el CAL tendría que analizar por el lado de la iniciativa. Los requisitos que establece la Constitución son exposición de motivos, articulado y la iniciativa. Entonces el CAL va a tener que tomar una decisión respecto de si los asambleístas tienen o no iniciativa para presentar este proyecto de ley derogatorio, considerando que hay más allá de los temas tributarios, por supuesto. Este proyecto de ley no tiene solo temas tributarios, tiene algunas otras temáticas que han sido incluidas en el texto de este proyecto que ya se encuentra en vigencia, de esta ley que ya se encuentra en vigencia, pero obviamente uno de los requisitos definitivamente es la iniciativa. Entonces, habrá que ver cómo el Consejo de Administración Legislativa interpreta justamente esta competencia exclusiva y excluyente del presidente de la República al momento de calificar este proyecto de ley derogatorio. Si lo hace, pues tendrá que seguir todos los plazos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que alrededor le tomará por lo menos unos 3 meses. Sin perjuicio de que obviamente el presidente de la República pueda sancionarla o objetarla parcial, totalmente. Inclusive si llegara a calificar este proyecto de ley el Consejo de Administración Legislativa, el presidente de la República inclusive podría objetarla por inconstitucional y dejar en manos de la Corte Constitucional la interpretación adecuada de si la Asamblea Nacional podía o no tener la iniciativa para remitir este proyecto de ley derogatorio. Esto en cuanto a la administración y los tiempos legislativos, pero se habla también de ir a Corte Constitucional a buscar la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley tributaria. ¿Qué alternativas habría ahí? Me parece que hay 2 alternativas y de hecho me parece que un ex candidato a la presidencia ya presentó el día de ayer, por lo menos es lo que ha circulado en los medios, una acción de inconstitucionalidad en torno a esta ley. Para aquellos asambleístas que sostienen que la negativa del informe de mayoría y la no aprobación de esta moción presentada por el asambleísta Jiménez o de la moción presentada por el asambleísta Zambrano implica una negativa tácita, como así la llaman, del proyecto de ley original, cosa que como le manifesté hace un momento y con el respeto que se merecen estos criterios, pues no sería así, pues podrían plantear una inconstitucionalidad por vicios de forma, por vicios en el procedimiento, aduciendo justamente esto. Y para aquellos que consideran que el procedimiento parlamentario fue el adecuado, pero que el fondo es algo discutible y que hay que analizar a los ojos de la Constitución y de los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos, podrían presentar una acción de inconstitucionalidad por el fondo, es decir, por el contenido de los artículos que están recogidos en el texto que está publicado en el registro oficial. De forma tal que una alternativa que podría ser, y ya lo vimos en la ley, en la acción de inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, fue esta medida cautelar de solicitar se suspenda la entrada en vigencia de la ley. Claro está que a la fecha pues ya está publicada en el registro oficial y habrá que ver qué tiempo se toma la Corte Constitucional para admitir a trámite y, de ser el caso, si es que aceptaría o no una medida cautelar de esta naturaleza. Usted es siempre muy meticulosa con las palabras, Livia, y eso, por supuesto, está muy bien porque nos ayuda a entender mucho mejor estas cuestiones. Yo sí pienso que no hay forma de que alguien crea que tácitamente ha negado la ley cuando adentro se está votando el archivo y yo estoy afuera en el estacionamiento haciendo quién sabe qué cosa. Le agradecemos muchísimo, Livia, haber estado con nosotros. De verdad me ha dado mucho gusto verla en mucho tiempo. Igual, estimado Fernando, un fuerte abrazo a la distancia y muchas gracias por su invitación. Muchísimas gracias. Ojalá se haga algo recurrente, Livia. Muchas gracias, que tenga un muy buen día. Siempre a las órdenes. Gracias, estimado Fernando. Un buen día. Un buen día.